Sí, les comentaba, una de las razones que las empresas han ido adquiriendo sistemas de información, eh, una, pues muchos de los casos ha sido por sobrevivencia, perdón, supervivencia, en el cual, pues lógicamente los negocios van requiriendo el uso de nuevas tecnologías. Hay algunos casos, ¿verdad?, en el que, por ejemplo, entonces hablamos de muchos, varios años atrás, ¿verdad?, cuando las empresas eh, nos pagaban nos pagaban en efectivo, ¿verdad? Nos pagaban en sobre. Y bueno, pues lógicamente empezaron a surgir los nuevos sistemas, ¿verdad? Sobre todo en el ámbito bancario, en los cuales, bueno, pues se fueron adoptando, ¿verdad? Adaptando, perdón, a la parte de manejar esos sistemas. Y eh, empezaron a surgir otro tipo de servicios por parte de los bancos, ¿verdad? Como, bueno, ahorita actualmente sabemos, nuestras cuentas de nómina y todo ese tipo de cosas. Entonces, las empresas se tuvieron que ajustar a que el banco eh, pues recomendaba, ¿verdad?, que se usara por medio de transacciones. Y bueno, pues lógicamente todo ese tipo de cambios tecnológicos, pues no nomás afectan a las áreas en las que las empresas están haciendo cambio, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los bancos, por ellos, pues lógicamente ahorita todavía lo podemos manejar desde el teléfono, lo podemos hacer por medio de una aplicación, ¿verdad? Eh, ya podemos transferir, ya podemos incluso hacer pagos o recibir un depósito, hacer un pago ya electrónico sin necesidad pues básicamente de nada, ¿no? Más que traigas tu aplicación en tu teléfono. Todavía está repuntando, ¿verdad? Pero bueno, ahí va poco a poco. Lógicamente está cambiando la manera de trabajar las empresas. Las empresas tienen que tener ya sistemas, lógicamente, para recibir ese tipo de pagos y no que antes pues era en manera efectiva o en manera cheque. Antes se usaban mucho los cheques, ¿verdad? Incluso creo que ahí en Estados Unidos todavía es muy tradicional el que se pague por medio de cheques. Eh, si, por ejemplo, tú vas a recibir cheques, ¿verdad?, como pago, pues tienes que tener un sistema dentro de la oficina, ¿verdad? Antes recolectabas los cheques y los ibas a cambiar o los ibas a depositar a tu cuenta. Y ahorita no, ahorita el banco te ofrece un sistema en el que lógicamente tú vas verificando esos cheques y pues ya se van cargando, ¿no? De que sí recibimos el pago correcto porque el cheque tiene fondos o porque el cheque es válido y bueno, ese tipo de detalles, ¿no? Pero bueno, las empresas han ido precisamente cambiando por eso, por el uso de las tecnologías y lógicamente adecuándose a tener sistemas de información, ¿verdad? Para poder soportar ese cambio y, bueno, pues lógicamente apegarnos en algunas ocasiones a reglamentos federales en temas de requisitos digitales, en el que, eh, pues por cuestiones de reglas, ¿verdad? Eh, la empresa tiene que cumplir. Y en muchos de los casos, pues bueno, sistemas de información nos ayudan. Por ejemplo, en la parte contable, eh, ya los sistemas contables que ahorita hay en el mercado, estos sistemas ofrecen interfaces para generar los típicos archivos, por ejemplo, para hacer la declaración ante el SAT, eh, o generar el cálculo que se tiene que pagar de impuestos, que bueno, lógicamente es algo que ayuda mucho a la empresa, ¿verdad? Y que bueno, ya se adapta precisamente a las reglas, ¿verdad? A las reglas que en cada país se están manejando en este ámbito, ¿verdad? En ámbitos a lo mejor fiscales. Bueno, el punto es que parte de eso, ¿verdad? A la sobrevivencia, pues las empresas están adquiriendo tecnologías. Entonces, se está creando una interdependencia, la empresa, precisamente con estos sistemas de información. Si vemos aquí en la presentación, bueno, lógicamente tenemos aquí la empresa, ¿verdad? Dice aquí la interdependencia entre las organizaciones y los sistemas de información. Tenemos aquí, lógicamente, la empresa pues cuenta con sus objetivos estratégicos de negocio, ¿verdad? Tiene sus procesos de negocio,
ya tiene su forma de trabajar, pero mucho de ese trabajo que realiza los hacen por medio de software. Por ejemplo, algo que les puedo compartir, eh, una empresa de transportes que estaba creciendo, me tocó colaborar ahí en la parte de desarrollarles un software precisamente para el área de operaciones. Bueno, como iba pasando el tiempo y lógicamente la empresa empezó a adoptar procesos para la certificación de calidad, usaba esa información que el sistema generaba precisamente para llevar a cabo la demostración de evidencias, que creo que así se le llama, de esos procesos, usando precisamente el software que fue desarrollado para el área de operaciones. Entonces, así hay muchos software, ¿verdad?, que utilizan como evidencia precisamente para ver cómo va el rendimiento de sus procesos, ¿verdad?, de negocio. Entonces, ya existe una interdependencia muy ligada precisamente a todos los procesos que el negocio puede tener y que, bueno, pues lógicamente ahorita podemos encontrar infinidad, ¿verdad?, de recursos de sistemas de información, ¿verdad? Lógicamente que estamos hablando sobre hardware, software, la parte de la administración de los datos e incluso pues telecomunicaciones, ¿verdad? O sea, todo lo que tiene que ver con internet, telefonía, la red de los datos que hay dentro de la empresa, pues va a depender de estos sistemas de información, ¿verdad? En muchos casos. Ok. Permítame un momento. Ok. De las perspectivas de los sistemas de información, bueno, pues vamos a ver, ¿verdad?, qué es lo que contienen, cómo están formados, qué es lo cuáles son sus componentes, ¿no? Para ir entendiendo un poquito más por qué esa interdependencia que existe de la empresa con los negocios ahorita actualmente. Dice, bueno, ¿qué es un sistema de información? Es un conjunto de componentes interrelacionados, ¿verdad? Lógicamente, un sistema de información, estamos hablando de todo una... estamos hablando pues de todas las áreas, ¿no? O sea, un sistema de información abarca desde el área de ventas, operaciones, contabilidad, incluso módulos para que el cliente pueda entrar a consultar información. Entonces, por eso están interrelacionados. Recolectan, procesan, almacenan y distribuyen información, ¿verdad? Yo creo que es una de las funciones principales de los sistemas de información. ¿Quiénes son los que se encargan de todo esto? Bueno, principalmente la recolección de información, pues son los usuarios que están capturando en el sistema, ¿verdad? A lo mejor el auxiliar de contabilidad que está dando de alta una póliza diaria, pues está dando la información al sistema contable para que el mismo sistema contable pueda procesarla, la almacena, por supuesto, y bueno, pues, lógicamente se distribuye, ¿no? Se generan los reportes necesarios. Los sistemas de información apoyan a la toma de decisiones, ¿verdad? Y al control de la organización. Pues creo que es una de las funciones principales, ¿no? Todo el trabajo que se realiza por aquellas personas que capturan datos dentro de los sistemas de información se va y se resume precisamente en el que el gerente de un área o gerente de operaciones, el gerente general,
Perdón. Sí, entonces ahí se resume eso, ¿verdad? El gerente va a poder llegar a tomar decisiones pues basado en toda esa información. Bueno, tenemos otros dos conceptos, ¿verdad? Que surgen de esto, que sería información versus datos. Bueno, los datos son secuencias de hechos en bruto. O sea, por ejemplo, un dato, por ejemplo, de una, no sé, de un asiento contable, vamos a darle ingreso a bancos y bueno, pues es el saldo, ¿no? O sea, ese concepto de saldo, ese dato del saldo, el monto, vaya, pues sería precisamente un dato, ¿verdad? Eso es lo que estamos. Ese conjunto de datos o esa secuencia de todos esos datos unidos, eso es lo que me va a formar precisamente la información, ¿verdad? En este caso, pues a lo mejor eh, tengo un monto como dato, tengo un tipo de, de cuenta, tengo a lo mejor un tipo de movimiento, tengo a lo mejor también otro tipo de dato de tipo catálogo. Entonces todo eso, la unión de eso pues me va a dar la información, ¿verdad? Y todo eso pues a lo mejor le podemos a llamar una póliza del día, ¿verdad? Póliza diaria. El registro de una póliza diaria. Pero bueno, esa es la unión de todos estos datos, ¿no? La información se entiende precisamente por los datos que se han moldeado en forma significativa y útil, ¿verdad? Eh, lógicamente, por la unión de esos datos, me dan información, ¿verdad? Ok, miren, aquí es un pequeño ejemplo de esto que estamos hablando. Datos de información, perdón, figura 1.3. Dice aquí, bueno, tenemos precisamente datos, o sea, por ejemplo, 331, detergente para trastes, 1.29. 863, café de la montaña. Café de la montaña, perdón, 4 puntos. Esos son datos, ¿verdad? Entonces, esos datos se están registrando, lógicamente, en un sistema de información. ¿Y cuál es la información que me genera? Bueno, si ven ustedes al lado derecho de su pantalla, la información que se está generando es precisamente un registro de venta de una sucursal, ¿verdad? Y lógicamente esos datos que yo tenía, que estoy registrando, es precisamente el registro de los artículos que estoy vendiendo, ¿verdad? Entonces, se requieren ser procesados por un sistema de información para obtener precisamente información, ¿verdad? Después de que ya fueron procesados. Ok. Vamos a pasar aquí a la siguiente. Los sistemas de información tienen tres actividades que producen información. O sea, para nosotros considerarla como información, tienen que pasar por estas tres actividades, que son las siguientes. Sería entrada, procesamiento y salida. La entrada, pues es básicamente la captura o la recolección de los datos en bruto, ¿verdad? En cierta área, ¿verdad? De eso independientemente, dependiendo de la organización. Pero bueno, es precisamente eso, ¿verdad? Estar capturando información. El procesamiento pues convierte las entradas de forma significativa, ¿verdad? O sea, le empieza a dar sentido a esos datos. Los empieza a agrupar, los empieza a almacenar. Y la salida viene siendo transferir la información procesada a las personas que la usarán o a las actividades para las que sean utilizadas, ¿verdad? O sea, para lo que se va a utilizar esa información. Bueno, este sistema de información se aplica para todos los software que ustedes puedan llegar a conocer o que ya conocen. Básicamente en estas tres actividades es como trabaja todo. Incluso como trabaja una computadora es basado en estas tres actividades. Tiene un periférico, tiene un medio para que le proporcionemos datos. Esos datos son procesados y lógicamente nos arrojan una respuesta, ¿verdad? O nos arrojan una salida. Bueno, este sistema, las perspectivas de este sistema de información cuenta con una retroalimentación. Aquí dice salida de que se devuelve bueno, en este caso al personal correspondiente de la organización para ayudar a evaluar y a corregir la etapa de la entrada. O sea, en caso de que haya información incorrecta, pues lógicamente se detecta quién fue la persona que capturó esa información para poderla
corregir, ¿verdad? Y lógicamente, pues vuelve el ciclo de entrada, proceso y salida. Computación, programa de computación versus sistemas de información. Dice aquí, las computadoras o software son fundamentalmente técnicos y herramientas similares a las materiales y herramientas utilizadas para construir una casa. O sea, básicamente el software o este sistema de información, ¿verdad? El software que se está utilizando, por ejemplo, llámese Compaq, llámese Aspel, que son para sistemas contables, programas contables, las aplicaciones que nos da el SAT para hacer declaraciones, para generar una factura electrónica. Esos vienen siendo las herramientas, ¿verdad?, que estamos utilizando. O sea, un ingeniero de sistemas, un desarrollador que debo esa herramienta para que nosotros como usuarios o nosotros como, no sé, encargados de un área dentro de la empresa lo podamos utilizar, ¿verdad? Y esto pues convierte a un sistema de información. Miren, de lo que acabamos de mencionar sobre el sistema de, el sistema de información y sus etapas, ¿verdad? Está representado en esta gráfica de aquí. Tenemos las entradas, el procesamiento y las salidas, y si ven ustedes aquí abajo, tenemos una retroalimentación, ¿verdad? Que es lo que se mencionaba al principio. Y bueno, pues aquí hay un pequeño entorno, ¿verdad? En el cual las entradas para nosotros podrían ser, por ejemplo, todo lo que nos proveen. El procesamiento, pues es toda la organización en sí, ¿verdad? Todo lo que contiene. Y las salidas, pues son nuestros clientes, ¿verdad? Al fin y al cabo, nosotros vamos a entregar la información a nuestros clientes. No sé, el seguimiento de una mercancía. Por ejemplo, si fuéramos asesores en el área de contabilidad y estuviéramos usando sistemas, pues el cliente va a pedir, bueno, ¿cuánto me toca pagar este mes por la declaración de mis impuestos? Bueno, nosotros metemos toda esa información que él estuvo generando durante un mes dentro del sistema de contabilidad y bueno, pues lógicamente nos va a dar un reporte, ¿verdad? El cual, pues lógicamente, pues es entregarle al cliente cuánto es lo que tiene que pagar. Y bueno, pues ahí ven en la imagen, pues ahí están los que se van involucrando, ¿no? Son más que nada ejemplos para precisamente visualizar el sistema en sí, el sistema como un todo. Y mencionando precisamente entradas, proceso y salidas. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan hasta el momento? Ninguna. Ok, ¿todo bien? Sí. Miren, dentro de los sistemas de información, bueno, nomás para poner un poquito de atención, aquí en la figura dice, los sistemas de información son más que una computadora. O sea, no sé si lo vayamos visualizando de esa manera. O sea, el sistema de información no es el servidor, no es la computadora donde se encuentra el software instalado, donde nosotros tenemos que llegar a capturar información. No. Todo el sistema de información lo componen, lógicamente, pues sí, la parte tecnológica, ¿verdad? Que sería precisamente este cuadrante de aquí, en donde, pues lógicamente, ahí está todo lo que tiene que ver con, no sé, con infraestructura, con software, con hardware que se requiere, ¿verdad? Para que este sistema de información funcione, pero también tiene mucho que ver la parte de administración y las organizaciones. O sea, en este caso la empresa, ¿verdad? Lógicamente, si no existiera ninguno de estos dos, pues lógicamente, pues para qué quiere un software que no se está usando, que no tiene datos, ¿verdad? Eso es lo que voy. Las personas, la organización, la empresa, es la que le proporciona esa información. Sin esa información, un sistema de información, pues no sirve de nada, ¿no? No tiene nada que procesar, por lo tanto, pues no tiene nada que entregar como salidas, y bueno, pues lógicamente, pues no sirve de nada, vaya. Entonces, tanto las personas como quienes gestionan a estas personas, pues tienen mucho que ver para el funcionamiento de este sistema de información, ¿verdad? Sin eso, pues no existen, ¿verdad? No existen ese trío, ¿verdad?
que se requiere para eso. Ok, continuamos. Ok, aquí traemos estas dimensiones, ¿verdad? Que traemos ahí una... perdón, las dimensiones de lo que son los sistemas de información, ¿verdad? Lógicamente, pues bueno, dentro de una jerarquía de autoridad, o más bien si hablamos de responsabilidades, traemos ahí el concepto de alta dirección, gerencias intermedias, gerencias de operaciones. Aquí estamos hablando un poquito más sobre la parte de cómo está organizada la empresa. Lógicamente, pues ahí depende también cuántos niveles tengan, ¿verdad? Pues ya saben, ¿no? Pues cada empresa tiene su organigrama en particular, y cada empresa pues le pone el nombre o la jerarquía que quiere a sus puestos, ¿verdad? A sus niveles. Hay muchas empresas que tienen gerente, subgerentes, jefaturas, coordinadores, o simplemente son la dirección general, las gerencias y jefaturas. Lógicamente que va a depender precisamente de la parte de cómo esté organizada la empresa, ¿no? Pero precisamente esas jerarquías, esos... Perdón. Bueno, aquí está una pirámide, ¿verdad? Una representación de cómo se pueden distribuir esos niveles. Pero bueno, pues lógicamente que va a depender de cómo esté jerarquizada la empresa, ¿verdad? Cada empresa pues hace su propio organigrama. Aquí tenemos el otro lado de la moneda, ¿verdad? Que son las dimensiones de los sistemas de información. Lógicamente, pues aquí en muchos casos pues se separa por cuestiones de funciones. Regularmente si no aplica lo mismo para las empresas, para lo que es la organización de las dimensiones de la empresa, por el tema de que pues tienen otros niveles, ¿verdad? Y el sistema de información pues regularmente se divide por el tema de sus funciones. Por ejemplo, existen departamentos de ventas, recursos humanos, finanzas, contabilidad, manufactura. Eso básicamente sería por cuestiones de funciones, ¿no? Las dimensiones. Procesamiento empresarial, cultura empresarial única y, bueno, pues lógicamente mucho a veces también tiene que ver por las políticas que tenga la empresa, ¿verdad? A lo mejor es una empresa de cadena nacional o internacional. Por ejemplo, aquí en la ciudad pues tenemos algunas, ¿verdad? Como son Caterpillar, RIM, que se rigen por niveles, bueno, por un corporativo. Y bueno, pues lógicamente pues depende de ese corporativo para que ellos puedan, ahora sí que
manejar sus sistemas, ¿no? O ya tienen información, perdón, ya tienen sistemas de información que son a nivel corporativo. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, hasta ese punto. Miren, como que lo que voy a hacer, voy a grabar unas cápsulas para poderlas subir también ahí en la zona en la parte de videollamadas de Zoom, las clases de las sesiones de Zoom, para explicar algunos otros temas que traemos aquí que quería alcanzar a ver. En caso de que no alcancemos a ver, como quiera, pues tenemos clase el martes. Pero bueno, igual a lo mejor vamos a enfocarnos un poquito más en lo que vamos a repasar para lo del examen. O la guía, ¿verdad? Que les voy a subir. Pero bueno, como quiera voy a dejar ahí por ahí unas grabaciones precisamente para algunos temas, para que tengan oportunidad de revisarlos y checarlos más adelante. No sé si de lo que estuvimos viendo con respecto a los sistemas de información, ¿tienen ahorita alguna pregunta, alguna duda? Por el momento no, mister. Bueno, ok, muy bien. Bueno, pues nos vemos entonces, si no tienen alguna duda. Nos vemos en la siguiente sesión.